Policía cobarde patea a una agente del FBI negra y se sorprende cuando ella se defiende. Lo que sucede después nadie lo esperaba. Elena Martins, una agente del FBI con una larga carrera marcada por logros y sacrificios, estacionó su vieja SUV frente a una tienda de autos deportivos conocida por sus promociones llamativas. Los vendedores, elegantes en trajes bien ajustados, la observaron de reojo, evaluándola. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó uno de ellos con una sonrisa ensayada. Elena sabía que debía ser convincente. Con un tono casual, mencionó su interés en un BMW Serie 3. Después de una breve negociación, Elena cerró el trato por $1,000, un precio excepcionalmente bajo para un automóvil tan bien conservado. Sabía que ese precio era el cebo. Al salir de la tienda conduciendo su nuevo BMW, Elena sintió el peso de lo que estaba llevando. No era solo un coche, era una pieza clave para desmantelar una red criminal, pero también una bomba de tiempo a punto de explotar. Estacionado al borde de una avenida concurrida, el oficial Charles Hargrove observaba el tráfico con una mirada desconfiada. Estaba en su turno de rutina, pero su trabajo rara vez estaba impulsado solo por el deber. El automóvil era un modelo que recientemente había sido reportado como robado por una banda en Los Ángeles. La información llegó como un detonante. Charles no cuestionó por un momento la posibilidad de un error ni consideró la idea de que podría haber una explicación legítima. Para él, la conexión era clara: auto robado, conductora sospechosa. Sin dudar, Charles encendió las luces de su patrulla, llenando la calle con destellos rojos y azules. Elena, al notar las sirenas detrás de ella, sintió un nudo en el pecho. Sabía que estaba completamente dentro de la ley, pero también sabía lo que significaba ser una mujer negra al volante de un coche de lujo en un país donde los prejuicios aún hablaban más alto que los hechos. Disminuyó la velocidad y estacionó al lado de la carretera, intentando mantener la calma. Charles salió de la patrulla con pasos pesados, su mano firmemente apoyada en la funda de su arma. Su semblante de autoridad severa era inconfundible. Sin siquiera permitir que Elena hablara, ya había decidido que ella era culpable hasta que se demostrara lo contrario. «Baje del coche, manos arriba donde pueda verlas», gritó con una voz cargada de una autoridad agresiva que hizo que la sangre de Elena hirviera. «Con todo respeto, oficial, ¿qué está pasando?», preguntó Elena, manteniendo el tono controlado, aunque su paciencia ya estaba siendo puesta a prueba. «Este coche es robado y ahora mismo va a explicar cómo lo consiguió», respondió él. Elena parpadeó, sorprendida por la acusación, pero rápidamente trató de mantener la compostura. «Compré este coche y tengo los documentos y la factura para demostrarlo», dijo. Pero Charles no parecía interesado en escuchar. Se acercó, obligando a Elena a salir del vehículo con una brusquedad innecesaria. Al empujarla contra el capó, Elena golpeó su cabeza con fuerza, sintiendo el dolor extenderse rápidamente. Su rostro comenzó a hincharse y sabía que aquello no era un procedimiento estándar, era un abuso. «No tiene derecho a tratarme así», protestó Elena, incluso con la voz quebrada por el dolor. «Este procedimiento es ilegal y exijo una explicación». Charles no retrocedió. «¿Cayó en una estafa o está involucrada con una banda? Este coche fue robado, ahora cállese», dijo. Mientras sentía el dolor pulsar en su rostro, Elena comprendió que esa situación no era solo un malentendido, era algo mucho más profundo. Charles no solo estaba desconfiado, ya la había condenado en su mente. Su posición como agente del FBI, su entrenamiento, su experiencia, nada de eso importaba en ese momento. Para él, ella era solo una sospechosa y él era juez y verdugo. Pero Elena también era una mujer que no se doblaba fácilmente. Mientras Charles la trataba con brutalidad, sabía que necesitaba actuar con inteligencia. «Tengo todo lo que necesita para probar que este coche es mío. ¿Por qué no revisa los documentos antes de tratarme como una criminal?», insistió. Charles dudó por un breve momento, pero el orgullo y la desconfianza lo detuvieron. La tensión entre ambos era palpable y el ambiente parecía congelado. Los curiosos empezaron a acumularse en la calle, pero Charles continuaba firme en su agresiva postura. «No pedí su opinión»,
dijo, apretando más su hombro mientras inspeccionaba los alrededores del coche. Está conduciendo un vehículo robado y actúa como si no fuera nada. Elena cerró los ojos por un momento, intentando contener las palabras que quería gritar. Pero como agente del FBI, sabía que cualquier reacción fuera de control sería usada en su contra. Sin embargo, su entrenamiento no podía contener la indignación que hervía en su pecho. Aquel hombre ni siquiera estaba dispuesto a escuchar, ya había decidido quién era, qué hacía y dónde pertenecía. Y eso no incluía el volante de un BMW de lujo. Cuando Charles finalmente decidió revisar los documentos que había mencionado, su expresión era de puro desprecio. Sacó los papeles de la guantera con movimientos rápidos, pero no los leyó de inmediato. En cambio, volvió a mirar a Elena, quien seguía inmovilizada contra el coche. ¿Cómo pagó por esto? ¿Dinero limpio o con lo que sobró de sus actividades ilegales? Provocó con una voz cargada de insinuaciones racistas que ni siquiera trataba de disimular. Soy un agente del FBI, respondió finalmente Elena, con una voz cargada de una autoridad fría que el dolor y la hinchazón en su rostro no podían ocultar. Y usted está cometiendo un grave error. La revelación hizo que Charles dudara por un breve segundo, pero el orgullo y la arrogancia le impidieron ceder. ¿Agente del FBI de verdad? ¿Dónde está su identificación?, preguntó. En mi bolso, en el asiento trasero, respondió Elena sin moverse un centímetro. Pero por lo que parece, usted ya decidió que soy culpable. Así que, ¿para qué molestarse en verificarlo? Charles permaneció en silencio unos instantes, sus ojos evaluando la situación. Sabía que algo no estaba bien, pero la posibilidad de estar equivocado no era algo que estuviera dispuesto a admitir. Decidido a demostrar que estaba en control, sacó sus esposas. «Viene conmigo ahora», ordenó. Eso fue suficiente para que Elena reaccionara. Cuando intentó esposarla, ella se movió rápidamente, utilizando su entrenamiento para escapar del agarre de Charles. La acción fue casi instintiva, sabía que debía defenderse. Sin embargo, Charles interpretó esto como resistencia y, sin dudarlo, la golpeó en el rostro, seguido de una zancadilla que la hizo caer al suelo. La caída fue dura, pero Elena usó el momento para darle la vuelta a la situación. Con agilidad, se deslizó por el asfalto, derribando a Charles con una zancadilla calculada. Antes de que pudiera reaccionar, Elena estaba de pie, con el arma que él había dejado caer apuntándole. El tiempo parecía haberse detenido. Charles, en el suelo, la miró con una mezcla de sorpresa y miedo. Debería escuchar antes de actuar, dijo Elena con una voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que Charles temblara. Podría terminar esto aquí mismo, pero lo haré de la manera correcta. Lo llevaré a la comisaría como prisionero. El momento fue interrumpido por el sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto. 3 patrullas se acercaron rápidamente y un grupo de policías salió corriendo, armas en mano. Se detuvieron al ver a Charles en el suelo con Elena apuntándole con un arma, pero lo que debería haber sido un momento de aclaración pronto se convirtió en una confusión aún mayor. «Suelta el arma», gritó uno de los policías. Ahora. Elena sabía que explicar la situación en ese momento sería inútil. A pesar de ello, mantuvo la calma. «Soy agente del FBI y este hombre me atacó. Solo me estoy defendiendo», dijo. Sin embargo, el grupo no parecía interesado en escuchar. Para ellos, la escena era clara. Uno de sus colegas estaba en el suelo y la culpable era la mujer que sostenía el arma. El caos se desató. Se escucharon disparos y Elena, rodeada, se vio obligada a reaccionar. Aunque estaba altamente entrenada, sabía que la situación se estaba saliendo de control. En cuestión de minutos, fue inmovilizada y esposada, mientras Charles era ayudado a levantarse. Lo que ocurrió allí no fue solo un enfrentamiento físico, fue el presagio de una batalla mucho mayor. Cada movimiento de Elena era una declaración silenciosa de que no se doblegaría ante la injusticia. Sin embargo, en el fondo, el peso de la situación comenzaba a volverse insoportable. ¿Cómo un agente del FBI, entrenada, disciplinada y experimentada, había terminado en ese lugar, esposada y desacreditada?
Charles, desde el otro lado de la sala, observaba a Elena con una mirada de superioridad. Se limpiaba la sangre seca de su labio inferior, un recuerdo del enfrentamiento que había tenido lugar momentos antes. La presencia de sus colegas policías, que ahora lo rodeaban como una especie de escolta, reforzaba su ego. Para él, Elena no era más que otra persona a la que había subyugado, alguien que se había atrevido a desafiar su autoridad. Pero en el fondo, había un atisbo de incomodidad. ¿Y si ella estaba diciendo la verdad? Dentro de la sala, Elena fue obligada a sentarse en una incómoda silla de metal. Una lámpara colgaba del techo, iluminando el espacio con una luz fría e implacable. El jefe de la comisaría, un hombre de mediana edad con una expresión severa, entró en la sala y se sentó al otro lado de la mesa. Miró a Elena durante un largo momento, evaluándola, antes de hablar con voz baja y calculada. Afirma ser agente del FBI. Si eso es cierto, ¿por qué resistió la detención? Elena respiró hondo. Estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, pero sabía que debía mantener la compostura. No resistí la detención, respondió con firmeza. Me defendí de un ataque violento e injustificado. Charles no verificó mis documentos, me trató como culpable sin ninguna evidencia y usó fuerza innecesaria. Solo reaccioné cuando intentó esposarme sin motivo. El jefe cruzó los brazos, escéptico. Dice que es agente del FBI. ¿Por qué no mostró su identificación de inmediato? Podría haber evitado todo esto. Porque me estaban tratando como a una delincuente desde el principio, replicó Elena con la voz cargada de indignación. Y aunque intenté explicarlo, me ignoraron. Mis documentos estaban en el coche y lo dejé claro, pero Charles decidió que su opinión valía más que cualquier prueba. Al otro lado del vidrio espejado de la sala, Charles observaba el interrogatorio junto a sus colegas. Su postura confiada comenzaba a tambalearse. No lo admitiría, pero la firmeza de Elena lo incomodaba. No parecía culpable, en realidad, desprendía una autoridad que lo hacía sentirse insignificante, aunque él estaba del lado de afuera, libre. El jefe suspiró y pasó la mano por su rostro. Sabía que la situación era complicada. Charles era un veterano de la corporación, pero también tenía un historial de procedimientos problemáticos. Elena, por otro lado, no parecía encajar en el perfil de alguien que robaría un coche. Su postura, su tono, todo indicaba que estaba diciendo la verdad. Pero sin pruebas concretas, debía confiar en la palabra de sus hombres, y Charles había presentado una historia convincente. Mientras tanto, en la comisaría, el caos continuaba desarrollándose. Mientras Charles contaba su versión de los hechos a los demás policías, un agente del FBI llegó al lugar con documentos que probaban que Elena realmente era quien decía ser. La noticia se propagó rápidamente y el ambiente se volvió aún más tenso. Cuando el jefe fue informado, regresó a la sala de interrogatorios con una expresión difícil de descifrar. Colocó los documentos sobre la mesa, mirando a Elena con una mezcla de alivio e incomodidad. Así que realmente es agente del FBI, dijo con voz más controlada. Esto cambia las cosas, pero no lo resuelve todo. El coche que conducía está registrado como robado. ¿Puede explicar eso? Elena se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor en su rostro. Estaba investigando una red de robo y venta de vehículos de lujo. Compré ese coche como parte de la operación. Todo esto puede ser verificado con mi supervisor, pero en lugar de verificarlo, Charles decidió actuar por su cuenta. Y aquí estamos. El jefe sabía que la situación se le estaba escapando de las manos. Salió de la sala para discutir con Charles, quien ahora estaba visiblemente nervioso. La presencia del agente del FBI en la comisaría había cambiado la dinámica del juego, y Charles sabía que estaba en problemas. Intentó justificar sus acciones, diciendo que solo cumplía con su deber, pero la duda ya se había sembrado. Elena, mientras tanto, permanecía en la sala de interrogatorios, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Aunque su identidad había sido confirmada, el daño ya estaba hecho. El dolor en su rostro y la humillación de haber sido tratada como culpable sin pruebas seguían atormentándola.
y aclarar los detalles no se aleje mucho. Elena se levantó, masajeándose las muñecas donde las esposas habían dejado marcas. No voy a ningún lado, dijo, mirando directamente a Charles, quien evitaba su mirada. Pero les aseguro que volverán a escuchar de mí. Mientras Charles intentaba mantener su posición, Elena sabía que la batalla apenas había comenzado. Aunque había sido liberada, la verdadera lucha por la justicia estaba por delante, pero la presión que sentía era abrumadora. Sabía que si condenaba a Elena estaría perpetuando una injusticia, pero si la absolvía, pondría en riesgo a su familia. La noche anterior al juicio, recibió un último mensaje. Era una fotografía de su esposa e hijas, tomada desde dentro de la casa. Las palabras escritas en la parte posterior eran claras: mañana es tu última oportunidad de tomar la decisión correcta. El juez permaneció despierto toda la noche, dividido entre el miedo y la obligación moral. Cuando finalmente llegó el amanecer, se puso la toga y se dirigió al tribunal con el peso del mundo sobre sus hombros. El tribunal estaba lleno. Elena estaba sentada junto a su abogado, su rostro aún mostraba los moretones de la detención de Charles, pero sus ojos estaban fijos en el juez. Sabía que él tenía el poder de cambiar el curso de su vida, pero también sabía que estaba bajo presión. Cuando el juez comenzó a hablar, la sala quedó en silencio. Su voz era calmada, pero había una determinación que nadie esperaba. Relató los hechos del caso, reconoció las fallas en la detención de Charles y, para sorpresa de todos, declaró al policía culpable de abuso de poder y mala conducta. Charles fue condenado a 10 años de prisión, mientras que Elena fue exonerada de todos los cargos. La decisión cayó como una bomba. Charles, sentado en el banquillo de los acusados, se puso blanco de ira, con los puños apretados, mientras escuchaba la sentencia. Sabía que el juez había resistido las amenazas, y eso significaba guerra. En su mente, la batalla apenas comenzaba. La integridad del juez prevaleció, pero el costo apenas comenzaba a revelarse. Charles, incluso tras las rejas, aún tenía aliados dispuestos a hacer su trabajo sucio, y el juez pronto descubriría que desafiar a un hombre como Charles tenía consecuencias devastadoras. Charles ahora estaba preso, sentado en su cama dura con las manos cruzadas y los puños apretados, mirando al suelo, sus ojos ardiendo de ira. No podía aceptar lo que había sucedido. Para él, el juez Richard DeWitt era un cobarde, un hombre débil que había elegido proteger la verdad en lugar de protegerse a sí mismo y a su familia. Charles nos ayudó muchas veces, dijo uno de ellos, encendiendo un cigarro y mirando a los demás con ojos decididos. Ahora necesita de nosotros. El juez DeWitt lo puso tras las rejas y destruyó su carrera. Esto no puede quedar impune. Otro policía, más joven y claramente incómodo, dudó. ¿Pero qué exactamente quiere que hagamos? Ese juez ya demostró que no se va a doblar, nos desafió en el tribunal. El más viejo de ellos, un hombre de voz áspera y cicatrices en el rostro, se inclinó hacia adelante. Por eso vamos a darle un mensaje que nunca olvidará. Charles quiere que acabemos con la seguridad que este juez cree tener. Su familia es su punto débil. Todos asintieron en silencio, sabiendo que estaban a punto de cruzar una línea que no podrían deshacer. No se trataba solo de lealtad, se trataba de preservar un sistema interno que creían estaba siendo desafiado por personas como Elena y el juez DeWitt. Era de madrugada cuando los policías, amigos de Charles, ejecutaron el plan. Vestidos de negro y usando máscaras para no ser identificados, irrumpieron en la casa del juez. El sonido del cristal rompiéndose y las puertas siendo forzadas resonó por toda la tranquila residencia. La esposa del juez se despertó asustada, y sus hijas, aún jóvenes, comenzaron a llorar de miedo. Los policías actuaron rápidamente, atando a la familia y metiéndola en una furgoneta estacionada en la calle. El juez, que estaba en su oficina, intentó reaccionar, pero fue brutalmente golpeado antes de ser arrastrado hacia afuera. Condujeron durante horas, atravesando carreteras vacías hasta un bosque aislado, donde el destino de la familia sería decidido. En el claro, bajo la débil luz de la luna, la familia fue obligada a sentarse en el suelo, atada y amordazada.
El juez, aún aturdido por los golpes, miraba a sus hijas con desesperación. Sabía que él era el objetivo de esa operación, pero el hecho de que su familia estuviera involucrada hacía que su culpa y angustia aumentaran con cada segundo. Uno de los policías se acercó y tiró de la capucha que cubría el rostro del juez. ¿Pensaste que podías desafiar a Charles y salir ileso? ¿Realmente creíste que él no tenía aliados? El juez intentó hablar, pero su voz salió débil. Sabía que resistirse sería inútil, así que hizo lo que muchos harían en su lugar, suplicó. Por favor, dejen ir a mi familia. Hagan lo que quieran conmigo, pero dejen a mi esposa y a mis hijas. El más viejo de los policías, un hombre de mirada sombría y voz áspera, dio un paso al frente. Sostenía un bastón que giraba casualmente en su mano, como si el destino de la familia del juez fuera solo un juego para él. Entonces, juez DeWitt, comenzó, con un tono que mezclaba sarcasmo y amenaza, te gusta tomar decisiones difíciles en el tribunal, ¿verdad? Te gusta ser justo, hacer lo que es correcto. Pero, ¿y ahora? ¿Qué es lo correcto cuando la vida de tu familia está en juego? El juez, con el rostro golpeado y las rodillas cubiertas de tierra, intentó hablar, pero su voz salió débil. Miró a sus hijas con los ojos llenos de lágrimas y luego a su esposa, que luchaba por mantener la compostura. Todo lo que quería era protegerlos, pero en ese momento sabía que estaba a merced de hombres sin escrúpulos. Por favor, logró decir con una voz áspera y suplicante, no necesitan hacer esto. Ya entendí el mensaje. Solo dejen a mi familia fuera de esto. El policía rió, un sonido corto y cruel que resonó en el claro. Ah, ¿ya entendiste el mensaje? No lo parecía cuando condenaste a Charles. Parece que pensaste que eras más grande que nosotros. Hoy vas a aprender que la justicia que defiendes no vale nada comparada con nuestra lealtad. Otro policía, más joven pero igualmente cruel, se acercó a las niñas, que lloraban en silencio. Se agachó, tomando lo que parecía ser una foto de la familia en tiempos más felices. Bonita familia, comentó con una sonrisa fría. Sería una pena si algo les pasara, ¿qué opinas, juez? Una casa en llamas, un accidente en la escuela o tal vez un secuestro que termina mal. Elige, porque te estamos dando la oportunidad de evitar esto. Richard sabía que esos hombres no estaban blufeando. Sus palabras estaban llenas de una certeza implacable, como si estuvieran acostumbrados a operar fuera de los límites de la moralidad y la ley. Y él, como juez, sabía mejor que nadie lo que los hombres desesperados y corruptos eran capaces de hacer. Las horas pasaban como una eternidad. Cada minuto que pasaba, los policías encontraban nuevas maneras de quebrar el espíritu del juez, alternando entre amenazas directas y un silencio opresivo que aumentaba la tensión. Uno de ellos tomó el teléfono del juez y comenzó a escribir mensajes falsos a colegas y familiares, simulando que todo estaba bien. Otro encendió un cigarro y sopló el humo en el rostro del juez, mientras le describía detalladamente lo que sucedería con sus hijas si no obedecía. La esposa de Richard, aunque atada y aterrada, intentó intervenir. Por favor, dijo con lágrimas corriendo por su rostro, mi marido hará lo que ustedes pidan. Solo deténganse con esto. Las niñas, ellas no merecen esto. Uno de los policías, aparentemente irritado por la interrupción, se acercó a ella e inclinó la cabeza para susurrar algo en su oído. Aunque sus palabras no pudieron ser escuchadas, el impacto fue inmediato. La mujer comenzó a sollozar incontrolablemente, mientras sus hijas intentaban acercarse a ella a pesar de las restricciones. Richard sintió una ola de culpa abrumadora. Él era un hombre que había dedicado su vida a la justicia, que creía en el sistema y en la integridad de las leyes. Pero allí, en ese claro oscuro, ninguno de los principios que valoraba hacía diferencia. Solo era un hombre atado e impotente frente a un grupo de hombres que habían convertido la corrupción en su arma. Después de un día entero de abuso psicológico e intimidación, los policías finalmente dieron el ultimátum. El más viejo de ellos se arrodilló al lado de Richard, sosteniendo lo que parecía ser un cuchillo de caza. Presionó ligeramente la hoja contra el rostro del juez, lo suficiente para causar un corte superficial,
pero lo bastante para hacer que Richard se estremeciera. Es hora de decidir, juez. Vas a cambiar esa sentencia. Vas a condenar a la mujer que metió a nuestro amigo en la cárcel, y vas a hacerlo con convicción, como si creyeras en cada palabra. Porque si no lo haces, la próxima vez que estemos aquí no será solo una conversación. Richard miró a su familia, vio el miedo en los ojos de sus hijas y la fatiga en el rostro de su esposa. No había otra opción. Sabía que estaba traicionando todo lo que creía, pero no podía arriesgar la vida de su familia. Yo haré lo que ustedes piden, dijo con la voz quebrada. Cambiaré la sentencia. Solo dejen a mi familia en paz. Los policías sonrieron, satisfechos. Habían ganado, y el juez sabía que su acuerdo no compraría su libertad, solo postergaría su humillación final. A la mañana siguiente, después de su regreso del bosque, Richard se encerró en su oficina. La luz tenue que entraba por la ventana cubría los muebles de madera con un tono pálido, casi fantasmal. Pilas de documentos estaban esparcidas por la mesa, pero él no podía concentrarse en nada, excepto en el sobresellado que los hombres de Charles habían dejado la noche anterior. Dentro de él estaban las pruebas que debía usar para justificar la reversión de su sentencia, todo fabricado, por supuesto, pero presentado con un cuidado perturbador que demostraba lo experimentados que eran esos hombres en la manipulación. Richard sintió el peso de la decisión que debía tomar. Por un lado, ceder significaba abandonar todo lo que defendía, la verdad, la justicia, la imparcialidad. Pero resistir significaba arriesgar la vida de su familia, tal vez la pérdida definitiva de lo que más amaba. Miró una foto de su esposa e hijas en la estantería, su sonrisa congelada en un momento feliz, y sintió un dolor profundo en el pecho. Sabía que nunca podría vivir consigo mismo si algo le sucedía. Y en ese momento, decidió que no lucharía más. Al día siguiente, se presentó en el tribunal para anunciar la nueva audiencia. Sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos falsificados que ahora eran su única justificación. El público en el tribunal estaba en silencio, esperando su explicación. Elena Martins estaba sentada al lado de su abogado. Su rostro aún llevaba los signos físicos de la violenta detención de Charles, pero sus ojos estaban firmes, como si pudiera ver a través de la fachada que Richard había construido. Él evitó mirarla. No podía soportar la vergüenza. Con la voz temblorosa, Richard leyó las palabras que habían sido cuidadosamente preparadas para él. Han surgido nuevas pruebas en este caso, comenzó, cada palabra parecía pesar toneladas. Y ante estas pruebas, me veo obligado a reconsiderar mi decisión anterior. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose en incredulidad. Sabía que algo no estaba bien, que esas pruebas eran una farsa, pero aún así permaneció en silencio, esperando escuchar el resto. Al revisar estas pruebas, continuó el juez, es mi conclusión que Elena Martins no solo es culpable, sino que su conducta representa una amenaza seria para la integridad de las investigaciones y la seguridad pública. El golpe fue como un puñetazo en el estómago. Elena sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Miró alrededor de la sala, buscando alguna señal de apoyo, pero lo único que encontró fue un silencio abrumador. El juez, que días antes había sido la voz de la justicia en su vida, ahora era la mano que la condenaba. Por lo tanto, concluyó Richard, su voz ahora casi inaudible, la sentencia original de 10 años de prisión será mantenida. Charles, sentado en la parte trasera de la sala, dejó escapar una sonrisa satisfecha. Para él, eso no era solo una victoria, era una demostración de poder. Había convertido a un juez respetable en un instrumento de su venganza, y eso lo llenaba de un orgullo enfermizo. Después del anuncio, Elena fue escoltada fuera de la sala por 2 guardias. Ella no luchó, no protestó. Sin embargo, por dentro, su mente estaba en ebullición. Sabía que algo terrible había ocurrido tras bambalinas. El juez ya no era el mismo hombre que había condenado a Charles días antes. Su postura, su tono, incluso la forma en que evitaba mirarla, todo indicaba que había sido presionado, forzado a cambiar de postura. Richard, por su parte, se sentó en su silla con las manos temblorosas,
apretando los brazos de madera. Sintió el peso de las miradas sobre él, pero no tuvo el valor de levantar la cabeza. El tribunal se vació lentamente, pero él permaneció allí, solo, mirando la mesa frente a él, como si pudiera encontrar algún tipo de absolución en ese vacío. Cuando finalmente volvió a casa esa noche, fue recibido por el silencio. Su esposa e hijas evitaban mirarlo, como si supieran, sin necesidad de que él dijera nada, lo que había ocurrido. Se sentó en el sofá de la sala con la cabeza enterrada entre las manos. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. Había hecho lo que pensaba que debía hacer para proteger a su familia, pero el precio era mayor de lo que hubiera imaginado. En los días siguientes, la noticia de la sentencia de Elena se esparció rápidamente. Para muchos, era solo otro caso cerrado, pero para Elena era el comienzo de una nueva batalla. En la prisión, comenzó a planear sus próximos pasos. Sabía que Charles tenía algo que ver con el cambio de postura del juez y estaba decidida a probarlo. Mientras tanto, el juez Richard DeWitt vivía con el peso de su elección, sabiendo que había condenado no solo a una mujer inocente, sino también su propia integridad. Se programó un nuevo juicio. Richard comenzó a hablar con una voz que sonaba distante, casi como si intentara separarse de lo que estaba a punto de decir. Tras un análisis más profundo de los hechos y nuevas pruebas presentadas, declaró, evitando cualquier contacto visual directo, este tribunal concluye que la sentencia anterior contra el acusado Charles Hargrove debe ser anulada. Él mismo vuelve a su puesto como oficial de policía sin ningún registro de mala conducta. Las palabras resonaron en la sala como una bomba. El murmullo del público se transformó en un zumbido de incredulidad. Charles, que estaba sentado en la parte de atrás de la sala, se levantó lentamente. Una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro. Miró directamente a Elena, su mirada triunfante, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. El juez continuó, el tono de su voz aún más sombrío. En cuanto a la acusada Elena Martins, dijo, haciendo una pausa larga, como si esperara que las palabras desaparecieran antes de tener que ser dichas, las nuevas pruebas sugieren su implicación directa en un esquema de robo y reventa de vehículos de lujo. Por lo tanto, este tribunal la considera culpable y la condena a una pena de 10 años de prisión. Elena sintió como si el suelo se hubiera arrancado debajo de sus pies. Su mente se negó a procesar lo que acababa de oír. Miró al juez, buscando desesperadamente alguna explicación, algún rastro de humanidad, pero todo lo que encontró fue el rostro de un hombre derrotado, consumido por el miedo y la culpa. Se volvió hacia su abogado, pero él estaba tan sorprendido como ella, incapaz de ofrecer consuelo. Los guardias se acercaron para llevarla, pero Elena permaneció inmóvil por un momento, los ojos fijos en Charles. «Esto no ha terminado», dijo, su voz baja pero cargada de una determinación feroz. «Puede que hayas ganado hoy, pero la verdad siempre sale a la luz. Y cuando eso pase, me aseguraré de que pagues por todo lo que has hecho». Charles no respondió, simplemente se encogió de hombros, como si sus palabras fueran insignificantes. Pero por dentro, algo en él tembló. Había algo en la intensidad de Elena que no podía ignorar, algo que lo hacía sentir que, aunque tuviera la victoria en ese momento, no estaba completamente seguro. Mientras Elena era escoltada fuera de la sala, la sensación de derrota pesaba sobre todos los que estaban de su lado. Pero ella, incluso esposada, no dejó de mantener la cabeza erguida. Dentro de ella, la llama de la justicia ardía más fuerte que nunca. Sabía que Charles había manipulado el sistema, que el juez había sido forzado a ceder, y ahora su misión no solo era limpiar su nombre, sino exponer las capas de corrupción que habían convertido ese tribunal en una farsa. Richard DeWitt permaneció en el estrado por más tiempo del necesario, incluso después de que la sala del tribunal comenzara a vaciarse. Sentía el peso de cada mirada lanzada en su dirección, cada murmullo que cuestionaba su decisión. Lo que más lo carcomía, sin embargo, era la voz de Elena resonando en su mente: la verdad siempre sale a la luz. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía que cuando eso sucediera, él estaría entre los culpables. Al final del día, Richard regresó a casa,
donde su esposa e hijas lo esperaban en silencio. La cena se consumió sin palabras, y el silencio se convirtió en una barrera casi insuperable entre él y su familia. Más tarde, mientras estaba sentado solo en su oficina, trató de justificar lo que había hecho para sí mismo, pero ninguna excusa parecía suficiente. Había condenado a una mujer inocente para proteger a su familia, pero ahora se daba cuenta de que, al hacer eso, había sacrificado su propia alma. Charles, por otro lado, regresó a su rutina como policía, pero llevaba consigo la sensación de que su victoria tenía un plazo. Sabía que Elena no era como las demás personas que había derribado antes. Ella era diferente, ella era una amenaza real, y la sombra de lo que podría hacer se cernía sobre él como una tormenta que no sabía cómo enfrentar. Los primeros días en prisión fueron los más difíciles. No era solo la adaptación a la rigurosa e impersonal rutina del sistema penitenciario, sino también el peso emocional de ser vista como una criminal. Percibía las miradas desconfiadas de las demás reclusas, las provocaciones silenciosas de los guardias y el murmullo constante de las conversaciones que cesaban en cuanto ella pasaba. Incluso allí, en el lugar más aislado y vulnerable que podría imaginar, Elena sabía que estaba siendo observada y juzgada. Pasó las primeras noches en vela, revisando mentalmente todo lo que había sucedido, cada detalle de la detención de Charles, cada palabra dicha en el tribunal, cada momento que la llevó a su condena. La rabia hervía dentro de ella, pero en lugar de consumirla, comenzó a moldearla. Sabía que debía usar ese tiempo y esa situación a su favor. Su prisión sería temporal, pero la justicia que buscaba tendría que ser permanente. Una mañana, mientras estaba en la fila para el desayuno, uno de los guardias se acercó a ella con una mirada despectiva. Entonces, agente del FBI, dijo, enfatizando el título como si fuera un insulto. ¿Cómo te sientes ahora, del otro lado de las rejas? Apuesto a que no es tan divertido cuando eres tú quien está siendo observada. Elena lo miró fijamente, sus ojos fijos, y respondió con una calma que parecía casi inhumana. Me siento exactamente igual que me sentía afuera, determinada. La única diferencia es que ahora tengo tiempo para pensar en lo que haré cuando salga de aquí. El guardia se rió, pero por dentro sintió un escalofrío. Había algo en la postura de Elena que lo hacía dudar, como si estuviera tratando con algo mucho más grande que una simple reclusa. Esa misma tarde, Elena fue llamada para su primera visita en el locutorio. Al otro lado del cristal se sentaron dos colegas del FBI, agentes con los que había trabajado antes. La miraron con expresiones de preocupación, pero también con una determinación silenciosa. Uno de ellos, Marcus, fue el primero en hablar. Elena, estamos aquí por ti, dijo, apretando los puños sobre la mesa. Sabemos que todo esto es una farsa. Tenemos motivos para creer que el juez fue coaccionado y que Charles está detrás de todo. Estamos reuniendo pruebas, pero necesitamos tu ayuda. Elena se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Charles es más que un policía corrupto, él tiene aliados. Lo vi en los ojos de él en el tribunal. No es solo un hombre confiado, es alguien que sabe que tiene apoyo en todos los lugares correctos. Ustedes deben empezar por el juez. Algo pasó con él, algo lo suficientemente grande como para hacerlo cambiar completamente de postura. Descubran qué fue y comenzaremos a derribar a Charles. Marcus asintió, pero su expresión era de preocupación. ¿Y tú? ¿Cómo lo estás manejando aquí dentro? Lo estoy manejando, respondió Elena con voz firme. Pero no tengo mucho tiempo. Si Charles sospecha que están investigando, actuará rápido. Y cuando actúe, será para silenciarme de una vez por todas. No subestimen lo que es capaz de hacer. Los agentes prometieron mantener a Elena informada sobre cualquier avance, pero mientras regresaba a su celda, sabía que esencialmente estaba sola. Su mente comenzó a trabajar en estrategias. Necesitaba mantener su fuerza, ganar la confianza de las personas a su alrededor y, sobre todo, asegurarse de que sus aliados fuera de allí tuvieran suficiente tiempo para hacer su trabajo. En las semanas siguientes, Elena comenzó a observar todo y a todos a su alrededor. Se dio cuenta de que guardias eran más susceptibles a sobornos,
que reclusas tenían algo de influencia y cuáles parecían estar allí por razones tan injustas como ella. En un ambiente tan hostil, sabía que cualquier error podría costarle caro, pero también sabía que, si jugaba bien sus cartas, podría convertir ese lugar en una base para su plan. Mientras tanto, fuera de prisión, los amigos de Elena en el FBI comenzaron a tejer una red de investigación alrededor de DeWitt. No fue fácil. El juez era un hombre respetado, con una reputación impecable, pero algo no encajaba. El cambio repentino en su postura sobre el caso de Elena era demasiado anormal como para pasar desapercibido. Marcus, uno de los agentes más cercanos a Elena, lideraba la investigación. Sabía que el tiempo era crucial. Charles Hargrove y sus aliados seguramente estarían al tanto de cualquier movimiento sospechoso. Necesitaban actuar con discreción, pero con eficiencia. El primer paso fue comenzar a rastrear los sucesos de los días previos al cambio de sentencia, y fue ahí donde encontraron el primer cabo suelto, llamadas hechas desde el celular de Charles al teléfono del juez. El descubrimiento fue significativo, pero no suficiente para exponer la verdad. Necesitaban algo más concreto, una confesión. Así que los agentes comenzaron a monitorear de cerca los movimientos de DeWitt, esperando el momento adecuado para confrontarlo. Una noche, al salir tarde del tribunal, el juez entró en su coche, pero antes de que pudiera encender el motor, fue sorprendido por Marcus, que se acercó con calma pero con determinación. «Juez DeWitt», comenzó Marcus, inclinándose hacia la ventana abierta, «soy Marcus, agente del FBI. Necesitamos hablar». El juez dudó, sus dedos temblando ligeramente sobre el volante. Sabía que ese momento llegaría, pero esperaba que tardara más. «No sé de qué estás hablando», respondió, su voz quebrada. «Con todo respeto, señor, sabemos exactamente lo que ocurrió», dijo Marcus con un tono firme pero no agresivo. «Sabemos que fue coaccionado, sabemos que Charles Hargrove estuvo involucrado. Lo que no sabemos son los detalles, y eso es lo que estamos aquí para entender». DeWitt desvió la mirada, como si pudiera escapar del peso de las palabras de Marcus, pero el silencio de la gente fue más fuerte que cualquier intento de evasión. Finalmente, el juez cedió. «Sube al coche», dijo en un tono bajo. «No puedo hablar aquí». Ambos condujeron hasta un estacionamiento vacío, donde Richard apagó el motor y se giró hacia Marcus. «Nunca quise hacer esto», comenzó, con lágrimas brotando de sus ojos. «Pero ellos amenazaron a mi familia. No tuve otra opción». Marcus escuchó atentamente mientras el juez, visiblemente afectado, comenzaba a contar todo. Habló sobre las amenazas constantes, el secuestro de su esposa e hijas, la tortura psicológica que había enfrentado a manos de los hombres de Charles. Cada palabra estaba cargada de arrepentimiento y vergüenza. Richard era un hombre roto, atrapado entre lo que sabía que era correcto y lo que fue obligado a hacer. «Me dejaron sin salida», continuó con la voz quebrada. «Fabricaron pruebas, me dijeron exactamente qué decir en el tribunal. Sabía que estaba condenando a una mujer inocente, pero mi familia era lo único que importaba. ¿Qué hubieras hecho tú?» Marcus respiró profundamente, tratando de contener la ira que crecía dentro de él. Sabía que DeWitt era una víctima, pero también sabía que su decisión había destruido la vida de Elena. «Lo que yo hubiera hecho no importa ahora», respondió. «Lo que importa es lo que harás a continuación. Necesitas ayudarnos a corregir esto». Richard dudó, con los ojos fijos en el vacío. «Si los ayudo, me matarán. Matarán a mi familia». «Los protegeremos», aseguró Marcus, colocando una mano firme en el hombro del juez. «Pero necesitamos de ti. Necesitamos tu confesión, necesitamos que nos ayudes a exponer a Charles y a todos los involucrados. Solo así podemos asegurarnos de que nunca lastimen a nadie más». El juez permaneció en silencio durante un largo momento, su lucha interna claramente visible en su rostro. Finalmente, asintió. «Ayudaré, pero tienen que prometerme que mi familia estará a salvo». Marcus prometió, y los dos comenzaron a trazar un plan. Al día siguiente, el juez DeWitt se presentó en la sede del FBI para dar su testimonio oficial.
Contó todo, los detalles del secuestro, las amenazas, las pruebas falsas que había sido obligado a usar. Cada palabra fue registrada, cada detalle verificado. Para garantizar su seguridad, el FBI puso a su familia bajo protección total, trasladándolos a un lugar seguro mientras la investigación continuaba. Pero mientras tanto, Charles Hargrove comenzaba a sospechar. Sabía que algo estaba mal. La paranoia comenzó a crecer, y redobló sus esfuerzos para encubrir sus huellas. Aún no sabía que el testimonio del juez sería la pieza que desencadenaría su caída. En la prisión, Elena se enteró de las primeras noticias a través de Marcus. Él la visitó y le contó, con un brillo de esperanza en los ojos, que el juez finalmente había cedido. «Tenemos su testimonio», dijo Marcus. «Ahora es solo cuestión de tiempo hasta que desmontemos todo». Elena, aunque aliviada, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. «Charles no va a rendirse tan fácilmente», respondió. «Intentará huir o, peor, intentará eliminar al juez. Necesitan actuar rápido». Marcus, sentado frente a una gran pantalla, lideraba el equipo. Tenía el testimonio de DeWitt grabado en video, pero ahora necesitaba conectar los puntos entre las palabras del juez y las acciones de Charles. El mapa en la pantalla estaba lleno de nombres, fechas y eventos, formando una red que comenzaba a tomar forma. Pero lo que Marcus buscaba era algo sólido, algo que fuera innegable. La primera pista vino de una fuente inesperada, el celular del propio juez. Durante el secuestro de su familia, los hombres de Charles se habían comunicado con él mediante mensajes y llamadas. Aunque los mensajes fueron borrados, el especialista en tecnología del equipo logró recuperar gran parte de los datos. El contenido era incriminatorio, mensajes amenazantes, coordenadas del secuestro e incluso fotos de las hijas del juez tomadas durante el cautiverio. Cada una de esas piezas comenzó a reforzar el testimonio de DeWitt. Además, un análisis más profundo reveló que varios de los mensajes habían sido enviados desde el celular personal de Charles. Era una evidencia irrefutable de que él estaba directamente involucrado en la planificación de las amenazas y el secuestro. Marcus sintió una oleada de alivio al ver los mensajes aparecer en la pantalla, pero sabía que eso aún no era suficiente. Charles era astuto, negaría todo, alegando que su teléfono había sido usado por otra persona. Necesitaban algo aún más definitivo. Fue entonces cuando el equipo comenzó a trabajar con cámaras de seguridad. Sabían dónde había ocurrido el secuestro, por lo que buscaron imágenes de tráfico en las cercanías. Un vecino de la casa del juez, que inicialmente no había percibido la importancia de sus cámaras externas, proporcionó acceso a las grabaciones. Las imágenes mostraban claramente un coche estacionado cerca de la casa la noche del secuestro. La matrícula del vehículo fue identificada como perteneciente a uno de los aliados de Charles dentro de la fuerza policial. El descubrimiento fue un golpe decisivo. Las imágenes conectaban directamente a los cómplices con el crimen, pero el mayor avance ocurrió cuando los agentes decidieron interrogar al dueño del coche. Bajo presión y ante la perspectiva de una larga sentencia, comenzó a hablar. Su confesión fue detallada y meticulosa, corroborando las declaraciones del juez y revelando la extensión de la corrupción dentro de la policía. Con cada nueva información, la red de Charles comenzó a desmoronarse. Otros policías que habían participado en las amenazas también fueron localizados e interrogados. La mayoría de ellos inicialmente resistió, pero cuando fueron confrontados con las pruebas, grabaciones, imágenes y confesiones de sus cómplices, muchos decidieron cooperar para reducir sus penas. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaron a encajar. Marcus, sin embargo, sabía que Charles no era alguien que esperaría pasivamente su caída. Ya había huido una vez cuando la presión se volvió insoportable, era cuestión de tiempo hasta que intentara hacerlo de nuevo. Por eso, él y su equipo aceleraron el proceso, reuniendo las pruebas en un expediente robusto que conectaba a Charles con cada aspecto del caso: el trato ilegal hacia Elena, el secuestro del juez y su familia, los mensajes de amenaza y el uso de cómplices dentro de la policía. Mientras tanto, Elena, aún en prisión, era informada regularmente sobre el progreso de la investigación. En una de sus visitas,
Marcus se sentó frente a ella y abrió su computadora portátil para mostrarle algunas de las pruebas. Hizo clic en un video de una de las confesiones de los cómplices de Charles, que describía con detalles cómo todo había sido planeado. Lo sabía, dijo Elena con la voz llena de determinación. Sabía que no estaba sola, pero escuchar esto, saber que todo está saliendo a la luz, es un comienzo. Es más que un comienzo, respondió Marcus. Estamos cerca de fijar una nueva audiencia para revisar el caso, y esta vez, con estas pruebas, no hay forma de que oculten la verdad. Pero incluso con las pruebas acumuladas, Marcus estaba preocupado. Sabía que Charles aún tenía aliados dentro de la fuerza policial, y cualquier filtración podría alertarlo sobre el cerco que se estaba cerrando. Necesitaban actuar rápido para asegurarse de que no desapareciera antes de que pudieran capturarlo. La primera localización llegó a través de una pista dejada en el testimonio de uno de los cómplices, que se dio durante el interrogatorio. Había mencionado un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, utilizado por Charles y sus aliados para reuniones clandestinas. Era un lugar discreto, escondido detrás de una zona industrial decadente, pero con acceso rápido a autopistas que conducían fuera del estado. Marcus inmediatamente reunió a un equipo para vigilar el lugar. Agentes disfrazados montaron vigilancia, observando el almacén día y noche. En la tercera noche, finalmente vieron movimiento, un coche negro con placas vinculadas a otro cómplice de Charles en la entrada. El equipo actuó rápidamente, rodeando el almacén con precisión militar. El hombre dentro del coche intentó huir, pero fue capturado antes de que pudiera salir del estacionamiento. Durante el interrogatorio, proporcionó información valiosa sobre otros lugares donde los cómplices podrían estar escondidos. La red de Charles comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, otro grupo de agentes, usando las grabaciones de cámaras de seguridad y registros telefónicos, rastreó a un segundo cómplice hasta un pequeño bar frecuentado por policías. El lugar era conocido por su clientela discreta y la falta de curiosidad respecto a los negocios de sus visitantes. La operación fue directa. Los agentes entraron y arrestaron al hombre en el lugar, sorprendiendo a todos los presentes. El arresto fue un golpe a la moral de la red de Charles. A partir de ese momento, los cómplices comenzaron a darse cuenta de que ya no estaban seguros. Cada arresto generaba más información. Durante los interrogatorios, los cómplices comenzaron a ceder, uno tras otro, ofreciendo detalles sobre la participación de Charles y las operaciones de la banda. Uno de los descubrimientos más significativos vino de uno de los cómplices más leales de Charles, quien, después de horas de interrogatorio, reveló la existencia de una cuenta bancaria secreta utilizada para financiar las operaciones de la red. Esta cuenta estaba conectada a transferencias realizadas por Charles para sobornar a sus colegas y silenciar a testigos. El descubrimiento no solo reforzaba las acusaciones de corrupción, sino que también revelaba la magnitud del control financiero que Charles tenía sobre su red. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el equipo del FBI localizó a uno de los últimos cómplices en una casa aislada en las afueras de un parque nacional. Estaba armado y reacio a rendirse. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Después de un estancamiento de horas, los agentes lograron arrestarlo sin heridas graves. Su captura fue simbólica. Era uno de los hombres de confianza de Charles, alguien que sabía lo suficiente como para incriminarlo por completo. Con cada cómplice capturado, la red de protección alrededor de Charles se volvía más frágil. Las confesiones se acumulaban, los nombres se conectaban y los crímenes se volvían imposibles de negar. Marcus sabía que el cerco finalmente se estaba cerrando. Cada cómplice arrestado era un paso más cerca de Charles, quien, en ese momento, probablemente sentía la presión de un sistema que había subestimado. Elena, aún en prisión, fue informada de los arrestos en una de sus visitas semanales con Marcus. Él describió los avances con un tono de satisfacción, pero ella permaneció seria. Esto es solo un comienzo, dijo ella. Pero Charles no se quedará esperando a que lo encuentren. Si siente que la red se está desmoronando, huirá o, peor, intentará atacar. Marcus sabía que tenía razón.
Charles no era alguien que aceptara la derrota fácilmente. Aún tenía aliados, recursos y, sobre todo, un ego que lo impulsaba a mantener el control. Era cuestión de tiempo hasta que hiciera su jugada final. Pero Marcus también sabía que, esta vez, el FBI estaba preparado. La localización de Charles era ahora la máxima prioridad, y con cada cómplice arrestado, el círculo a su alrededor se cerraba más. Él está preparando la fuga, dijo el hombre, mirando directamente a Marcus. Sabe que están cerca, y te diré una cosa, no será fácil atraparlo. Esta revelación hizo que el equipo del FBI actuara de inmediato. Mientras los agentes revisaban los lugares más probables por donde Charles podría escapar, otros analizaban las pruebas para garantizar que, aunque él huyera, sus conexiones y aliados serían completamente desmantelados. La conspiración que Charles había construido a lo largo de los años era una telaraña de intereses y lealtades forjadas en la corrupción. Empresarios que se beneficiaban de contratos sucios protegían su imagen, políticos a los que había ayudado en campaña cerraban los ojos a sus acciones, policías subordinados a él eran promovidos y recompensados por su lealtad. Pero ahora, uno por uno, esos lazos estaban siendo rotos. Uno de los descubrimientos más devastadores fue la evidencia de sobornos pagados a varios oficiales superiores de la policía local. Los extractos bancarios, recuperados por los especialistas del FBI, mostraban depósitos regulares, siempre vinculados a fechas de operaciones que deberían haber investigado actividades sospechosas relacionadas con Charles, pero que, de alguna manera, nunca llegaron a concretarse. Además, los registros telefónicos indicaban un flujo constante de comunicación entre Charles y figuras de alto rango, lo que dejaba claro que él era más que un simple policía corrupto, era el arquitecto de un sistema de corrupción. Mientras tanto, los testimonios de los cómplices seguían llenando los vacíos. Uno de ellos reveló detalles sobre el secuestro del juez DeWitt, proporcionando información precisa que corroboraba las pruebas ya recogidas. Imágenes de cámaras de seguridad, mensajes de texto recuperados e incluso grabaciones de audio realizadas por vecinos fueron analizadas y cruzadas con los testimonios. Cada nueva pieza reforzaba la narrativa de que Charles no solo había violado la ley, sino que había transformado su posición de autoridad en un instrumento de terror y manipulación. Pero quizás la prueba más condenatoria vino de uno de los cómplices más cercanos a Charles, que entregó el diario que él mantenía, un registro de todas las transacciones, nombres y favores que Charles había acumulado a lo largo de los años. El diario era una bomba, lista no solo para exponer los crímenes de Charles, sino también los nombres de todos los involucrados, detallando cada pago, cada amenaza y cada plan. Marcus sostuvo el diario con manos firmes, sabiendo que tenía en sus manos la clave para derribar toda la red de corrupción. Él y su equipo trabajaron toda la noche, organizando las evidencias en un expediente exhaustivo que se usaría para asegurar que ninguno de los cómplices de Charles escapara. Mientras tanto, Charles comenzaba a sentir el peso del cerco. Aún estaba libre, pero cada vez más aislado. Los aliados que antes lo protegían estaban siendo arrestados o forzados a esconderse. Sabía que el tiempo se agotaba, pero no estaba dispuesto a ser capturado sin luchar. Con el cerco cerrándose, se marcó el juicio. Charles fue buscado, pero no encontrado. La decisión de huir no había sido fácil para él. Sabía que, al hacerlo, admitiría públicamente su culpabilidad, pero para Charles, mantenerse libre era más importante que preservar su imagen. Aún creía que podría escapar de las garras de la justicia y reconstruir su vida en algún lugar lejano. Era un juego que ya había jugado antes, manipulando el sistema a su favor. Pero esta vez, el tablero era mucho más grande y los adversarios eran implacables. Mientras el tribunal deliberaba sobre su ausencia, Charles cruzaba fronteras, usaba rutas desconocidas, evitando carreteras principales y confiando en la ayuda de contactos criminales que aún le debían favores. Cambiaba de coche en cada ciudad, quemaba documentos antiguos y creaba nuevas identidades en cada paso. Cada movimiento era planeado con precisión, pero no podía evitar la creciente sensación de paranoia. Sabía que el FBI no descansaría hasta encontrarlo. En una de sus paradas,
en un motel a orillas de una carretera desierta, Charles se sentó en la cama, mirando el pequeño saco de dinero y los documentos falsos que ahora eran su única garantía de supervivencia. Por primera vez en años, sintió el peso total de sus decisiones. Había construido una vida basada en el control y la manipulación, pero ahora todo lo que tenía era incertidumbre y miedo. Se pasó la mano por el rostro, tratando de alejar las dudas, y se forzó a concentrarse en el plan. Nunca me atraparán, se dijo a sí mismo como un mantra, tratando de ignorar la posibilidad de estar equivocado. Mientras tanto, en Nueva York, la ausencia de Charles en el tribunal causaba un gran revuelo. Elena Martins, sentada al lado de sus abogados, observaba la sala con una mezcla de incredulidad y frustración. Durante meses, había soportado las consecuencias de las acciones de Charles, luchado para probar su inocencia y esperado ese momento de justicia. Ahora, el hombre que debía estar enfrentando las consecuencias de sus crímenes había desaparecido como un fantasma. Pero en lugar de desanimarse, Elena sintió una determinación renovada. Si Charles pensaba que podría escapar, estaba equivocado. Sabía que el FBI estaba a la altura del desafío y que, tarde o temprano, lo encontrarían. Para el FBI, la fuga de Charles fue tanto un golpe como una llamada a la acción. Marcus, que lideraba la investigación, estaba decidido a localizarlo. Charles puede ser inteligente, pero nadie escapa para siempre, dijo durante una reunión con su equipo. Vamos a mapear cada movimiento, rastrear cada contacto y asegurarnos de que no tenga a dónde ir. La caza había comenzado, y cada recurso disponible se usaría para garantizar que Charles no pudiera esconderse por mucho tiempo. Mientras Charles continuaba su fuga, moviéndose de ciudad en ciudad y evitando cualquier interacción que pudiera exponer su ubicación, comenzó a darse cuenta de que el cerco se estaba cerrando. Vio su imagen estampada en los periódicos locales y reportajes internacionales describiéndolo como un fugitivo peligroso. Sabía que lo estaban cazando con una máquina que no descansaría. Cada día que pasaba, la distancia entre él y la justicia disminuía. La sala del tribunal estaba llena ese día, el ambiente cargado de tensión y expectación. El caso de Elena Martins, ahora libre de las acusaciones falsas, se había convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Todos los ojos estaban puestos en el juez que presidía la nueva audiencia, un hombre respetado por su imparcialidad y firmeza. Había sido designado al caso después de la fuga de Charles Hargrove, un evento que escandalizó al público y reforzó la necesidad de un juicio que restaurara la justicia. Elena estaba sentada al lado de sus abogados, con su postura impecable y su mirada fija en el juez. Aunque había sido liberada después de que las nuevas pruebas salieran a la luz, ese juicio era una oportunidad para cerrar de una vez por todas el capítulo más doloroso de su vida. Más importante aún, era una oportunidad para exponer las acciones de Charles y sus cómplices ante una audiencia pública, garantizando que nadie pudiera dudar más de su inocencia. El fiscal comenzó el caso con una presentación clara y directa, detallando las pruebas que se habían descubierto contra Charles. Mostró registros bancarios que comprobaban pagos ilegales, mensajes de texto que conectaban a Charles con los policías cómplices y, lo más devastador, testimonios de sus antiguos aliados, ahora testigos clave en el caso. Cada palabra pintaba un retrato claro de un hombre que había usado su posición de poder para manipular el sistema, destruyendo vidas para proteger sus propios intereses. Señoras y señores, dijo el fiscal con su voz firme resonando por todo el tribunal, lo que tenemos aquí no es solo un caso de mala conducta policial, es un esquema meticuloso de corrupción que ha dañado la confianza pública en la justicia. Charles Hargrove no solo traicionó su juramento como oficial de la ley, sino que también violó los derechos fundamentales de Elena Martins y de otras personas involucradas. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Charles intentó minimizar las pruebas, alegando que la ausencia de su cliente hacía imposible una defensa completa. Pero sus palabras sonaban vacías. El peso de las pruebas presentadas, combinado con la fuga de Charles, era innegable. Para muchos en la sala, el abogado parecía más un hombre cumpliendo con un deber que alguien realmente confiado en su posición.
El momento más esperado llegó cuando Elena fue llamada a testificar. Subió al estrado con pasos firmes, consciente de que sus palabras serían escuchadas no solo por los presentes en el tribunal, sino por un público mucho mayor. Su voz era calmada, pero cargada de emoción, mientras narraba los eventos que habían transformado su vida. Describió la violenta detención de Charles, su injusta prisión, los meses que pasó en la cárcel y la humillación pública que sufrió. «Confíe en el sistema», dijo ella, mirando directamente al juez. «Creí que protegería a las personas inocentes y castigaría a los culpables. Pero en lugar de eso, fui tratada como una criminal». Charles Hargrove usó el poder que debería ser una herramienta de justicia para manipular y destruir vidas. Hoy estoy aquí no solo para probar mi inocencia, sino para asegurarme de que nadie más pase por lo que yo pasé. Las palabras de Elena dejaron la sala en silencio. Incluso aquellos que ya estaban convencidos de su inocencia se vieron tocados por su sinceridad y fuerza. Para muchos, ella era más que una víctima, era una heroína que se negaba a ser derrotada. Después de horas de testimonios y presentaciones, el juez se retiró a deliberar. El silencio en la sala era casi sofocante mientras todos esperaban su decisión. Cuando finalmente regresó, su expresión era seria pero resuelta. Tras revisar cuidadosamente las pruebas presentadas, comenzó él con voz firme: «Este tribunal declara que Elena Martins es completamente inocente de todos los cargos que se le imputaron. Además, determinamos que sea compensada con una indemnización por los daños sufridos, tanto físicos como emocionales, y por la injusticia a la que fue sometida. El monto de esta indemnización será de $5 millones, a ser pagados por el Estado como reconocimiento de la falla sistémica que permitió este abuso de poder. Asimismo, se ordena la inmediata destitución y prohibición de ocupar cargos públicos para todos los oficiales de policía implicados en este caso, cuyos nombres han sido identificados en las pruebas presentadas. Este tribunal no tolerará la corrupción ni el abuso de autoridad, y esta sentencia busca ser un precedente para garantizar que tales actos no queden impunes». El juez hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala antes de continuar. En cuanto a Charles Hargrove, dado que ha evadido la justicia y se encuentra prófugo, se emite una orden de captura internacional en su contra. Se le considera un peligro para la sociedad, y este tribunal solicita a todas las agencias de seguridad nacionales e internacionales su colaboración para asegurar su arresto y extradición. Las pruebas presentadas demuestran más allá de toda duda razonable que Hargrove no solo cometió actos de violencia y corrupción, sino que lideró una red criminal dentro de las fuerzas del orden. Su condena, en ausencia, es de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, efectiva una vez que sea capturado. Un murmullo recorrió la sala, pero el juez levantó la mano para pedir silencio. «Este caso no termina con esta sentencia», agregó con un tono más sombrío. «Es un recordatorio de que el sistema que juramos proteger puede fallar, y cuando lo hace, son personas como Elena Martins quienes pagan el precio. Su fortaleza y resistencia han expuesto una verdad dolorosa, y este tribunal espera que su ejemplo inspire cambios profundos en cómo se ejerce la autoridad en este país». Golpeó el mazo con firmeza, declarando el fin de la sesión. Elena permaneció inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. La sala estalló en aplausos y murmullos, pero ella apenas lo notó. Sus ojos se encontraron con los de Marcus, quien estaba entre el público con una leve sonrisa de orgullo. Habían ganado, pero ambos sabían que la victoria era agridulce. Charles aún estaba libre, y aunque su red había sido desmantelada, el daño que había causado dejaría cicatrices permanentes. Mientras los abogados de Elena la felicitaban y la prensa se agolpaba para obtener sus declaraciones, ella se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. No dijo nada en ese momento, no había palabras que pudieran capturar lo que sentía. Fuera del tribunal, los reporteros la rodearon, lanzándole preguntas sobre su experiencia, sus planes y cómo se sentía al ser reivindicada. Elena se detuvo, respiró hondo y finalmente habló. «Esto no es solo sobre mí», dijo con voz clara y firme.
Es sobre todos los que han sido silenciados por un sistema roto. No me detendré aquí. Charles Hargrove sigue ahí afuera, y mientras él esté libre, mi trabajo no ha terminado. Su declaración fue breve pero poderosa, y dejó a los periodistas en silencio por un instante antes de que comenzaran a anotar frenéticamente. Esa noche, en su apartamento, Elena se sentó frente a una ventana con una taza de café en la mano. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas, pero su mente estaba en otro lugar. Revisaba mentalmente cada paso del caso, cada momento de dolor y cada pequeña victoria que la había llevado hasta allí. La indemnización le daría seguridad financiera, pero no era el dinero lo que la motivaba. Era la promesa que se había hecho a sí misma en prisión, exponer la corrupción y asegurarse de que nadie más sufriera como ella. Marcus llegó poco después, trayendo consigo una carpeta llena de documentos nuevos sobre la búsqueda de Charles. No descansaremos hasta encontrarlo, le dijo mientras se sentaba frente a ella. Interpol ya está involucrada, y tenemos pistas de que podría estar en algún lugar de Sudamérica. No podrá esconderse para siempre. Elena asintió, hojeando los papeles. Lo sé, respondió. Pero no podemos dejar que esto se convierta solo en una cacería personal. Charles era un síntoma de algo mucho más grande. Hay otros como él, escondidos detrás de placas y títulos. Si queremos que esto signifique algo, tenemos que ir tras ellos también. Marcus la miró con admiración. Había visto a Elena en sus peores momentos, pero nunca la había visto tan decidida como ahora. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña pero cargada de propósito. El siguiente paso es reconstruir. Usaré el dinero para financiar una organización que investigue y combata la corrupción policial. No solo aquí, sino en todo el país. Charles fue el comienzo, no el final. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Charles Hargrove se escondía en una pequeña casa en las afueras de una ciudad sudamericana. La televisión en la sala emitía noticias internacionales, y su rostro apareció en la pantalla junto a la palabra fugitivo. Apagó el televisor con un movimiento brusco, su respiración agitada. Había cambiado su apariencia, el cabello teñido, una barba crecida, pero no podía cambiar la paranoia que lo consumía. Sabía que el FBI lo estaba buscando, que sus antiguos aliados lo habían traicionado y que su imperio de poder se había derrumbado. Sin embargo, aún se aferraba a la idea de que podía empezar de nuevo, reconstruir lo que había perdido. Pasaron los meses. Elena cumplió su palabra y fundó una organización sin fines de lucro llamada Justicia Despierta. Con el dinero de la indemnización y el apoyo de antiguos colegas del FBI, comenzó a investigar casos de abuso policial en todo el país. Su historia se convirtió en un faro para otros que habían sido víctimas de injusticias similares, y pronto su equipo creció con abogados, investigadores y activistas apasionados por el cambio. Cada caso que tomaban era un paso hacia la reforma, y aunque el trabajo era agotador, Elena encontraba en él un propósito que la mantenía en pie. Charles, por su parte, vivía una existencia cada vez más precaria. Los contactos que una vez lo habían ayudado comenzaron a distanciarse, temerosos de ser vinculados a un hombre tan buscado. Su dinero se agotaba, y las identidades falsas que usaba empezaban a fallar bajo el escrutinio de las autoridades locales, alertadas por Interpol. Una noche, mientras dormía en un motel barato, escuchó el sonido de botas pesadas en el pasillo. Su instinto lo hizo saltar de la cama, pero antes de que pudiera alcanzar la ventana, la puerta se derrumbó bajo la fuerza de un equipo táctico. Charles Hargrove, estás bajo arresto, gritó uno de los agentes mientras lo inmovilizaban contra el suelo. Él luchó brevemente, pero sabía que era inútil. El juego había terminado. La noticia de su captura llegó a Elena mientras estaba en una reunión con su equipo. Marcus entró en la sala con una sonrisa triunfal y encendió el televisor. Las imágenes mostraban a Charles esposado, siendo escoltado por agentes hacia un avión que lo traería de vuelta a Estados Unidos. Lo conseguimos, dijo Marcus, mirando a Elena. Ella asintió, pero su expresión era más de alivio que de celebración.
No lo conseguimos solos, respondió. Fue el juez DeWitt, fue tu equipo, fueron todos los que hablaron cuando pudieron haber guardado silencio. Esto es de todos nosotros. Charles fue extraditado y enfrentó un nuevo juicio en suelo estadounidense. Esta vez, no había escapatoria. Las pruebas acumuladas, testimonios, registros financieros, grabaciones, eran abrumadoras. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una condena que reflejaba la magnitud de sus crímenes. Durante el juicio, intentó mantener su fachada de arrogancia, pero sus ojos traicionaban el miedo y la derrota que sentía. Mientras lo llevaban fuera de la sala, miró a Elena, quien estaba entre el público. Ella sostuvo su mirada sin pestañear, un recordatorio silencioso de que la justicia, aunque tardía, había prevalecido. El juez Richard DeWitt, cuya confesión había sido clave para desmantelar la red de Charles, asistió al juicio como espectador. Después de su testimonio, había renunciado a su cargo, incapaz de seguir ejerciendo tras el peso de su complicidad forzada. Ahora vivía una vida más tranquila, protegido por el FBI junto a su familia. Cuando vio a Elena tras la sentencia, se acercó a ella con pasos vacilantes. Lo siento, dijo simplemente, su voz cargada de arrepentimiento. Sé que no cambia lo que pasaste, pero quiero que sepas que nunca quise que esto sucediera. Elena lo miró por un momento antes de responder. Lo sé, dijo con suavidad. Y gracias por hablar cuando lo hiciste. Eso marcó la diferencia. DeWitt asintió, agradecido por su comprensión, y se alejó en silencio. Con el tiempo, Justicia Despierta se convirtió en una fuerza reconocida a nivel nacional, destapando casos de corrupción y abogando por reformas legislativas que protegieran a los ciudadanos del abuso de poder. Elena se convirtió en una figura pública, no por elección, sino por necesidad, dando voz a quienes no podían hablar por sí mismos. Aunque las cicatrices de su experiencia nunca desaparecerían del todo, las transformó en combustible para su misión. Una noche, mientras revisaba informes en su oficina, levantó la vista hacia una fotografía en la pared. Era ella y su equipo, sonriendo después de su primer gran caso resuelto. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Charles, desde su celda, pasaba los días en aislamiento, su mente atrapada en un ciclo de furia y arrepentimiento. Había perdido todo, su poder, su libertad, su legado, y lo único que le quedaba era el eco de sus propias decisiones. Mientras tanto, Elena seguía adelante, sabiendo que cada paso que daba era una victoria no solo para ella, sino para todos los que creían en un mundo más justo. El telón cayó sobre este capítulo, pero la historia de Elena Martins estaba lejos de terminar. Su lucha continuaría, no solo como un acto de resistencia, sino como un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad podía encontrar una manera de brillar.